a un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, vamos a hablar de la inseguridad. Es un tema complejo porque va desde el robo en el subte hasta las redes de narcotráfico que operan en forma conjunta con la policía y financian la política. Por eso me acompaña un especialista en el tema, Alberto Fori. Él es politólogo, profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés y principal asesor del GEN en temas de seguridad. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo va? Gracias por estar con nosotros hoy en Gen TV. Gracias a ustedes por invitarme. Con Alberto decidimos hacer el programa haciendo foco en tres ejes: el narcotráfico, la tenencia de armas y las políticas públicas. Alberto, ¿por qué elegimos el caso Candela para hablar del narcotráfico? Mira, el caso Candela es un caso clave básicamente por dos razones. Por uno, obviamente, porque es un caso extremadamente cruel, una nenita asesinada, una situación individual muy grave. Pero además ese caso ilustra una trama detrás, una lógica detrás, que es muchísimo más compleja y que va mucho más allá del caso de esta pobre nena asesinada. Que tiene derivaciones hasta el día de hoy, porque hace solamente un par de semanas fue asesinado uno de los principales testigos y además tiene vinculaciones centrales con la política, porque los tiempos electorales del caso y los tiempos de resolución del mismo estuvieron íntimamente vinculados y eso llevó a que se inventaran causas, se inventaran testigos, se inventaran una serie de cuestiones que prueban que detrás de, insisto, un caso individual hay un rombo muy complejo que une a sectores de la política con sectores de la policía, con sectores de la justicia y sectores del crimen organizado. Así que eso es parte de lo que hoy queremos discutir con ustedes en este primer bloque de Gen TV. Varias cosas que llaman la atención. Desde el primer momento en que Candela desaparece, si bien se trata el caso como que de una persona que desapareció, lo que a nosotros nos llama la atención es que a toda la comisión, que esa misma noche ya se empieza a formar el comité de crisis con todas las principales autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires, ahí misma constituida en Hurlingham, ¿no? Lo que en realidad normalmente estos casos suceden cuando hay casos muy complejos, sobre todo de extorsión o de secuestro, y en este caso por averiguación de paradero se montó todo esto, con lo que se supone que la policía sabía algo más. Según dice el fiscal Tavolaro, él se entera, por ejemplo, al tercer día de la investigación, de que el papá de Candela estaba preso. Y la policía lo sabía desde el primer momento. Hubo un trabajo paralelo de algún sector de la policía como para recuperar a la niña. Y por otro lado también había un dejar hacer por parte del fiscal Tavolaro hacia la policía para que se hiciera cargo de todo el proceso. Tal vez por la presión mediática o lo que fuese, pero el fiscal nunca tuvo las riendas del caso. A la nena la secuestran en Hurlingham, el Nectel, el aparato telefónico que tenía, se apaga en San Martín. La mamá de Candela y el papá de Candela tenían toda su familia en San Martín. El papá de Candela tenía hechos delictivos en San Martín. Sin embargo, nunca la policía trabajó sobre San Martín. Puso todo el despliegue sobre Hurlingham, con lo cual nosotros creemos que ahí se apuntó a desviar la atención. ¿Y por qué se apuntó a desviar la atención? Porque nosotros creemos que tenían el dato rápido de que esto tenía que ver con un secuestro relacionado con el narcotráfico. En San Martín opera el narcotráfico en muchísimas villas, como la Villa Corea, la 9 de julio, la 18 de septiembre. Y la verdad que nosotros creemos que hay una protección por parte de narcopolicías de esa zona. Por lo tanto, se evitó que se ponga la vista de la sociedad, porque este ya era un tema que nos comprendía todo, porque hasta la presidenta de la Nación había recibido a la mamá de Candela. Por lo tanto, se puso toda la investigación en Hurlingham, a nuestro criterio, tratando de desviar, ¿no? Con lo cual eso nosotros lo marcamos muy claramente en nuestro informe. Y bueno, luego sucede lo que todos sabemos. Lamentablemente Candela aparece muerta. Esto ocurre 9 días después. La buscaban casi toda la policía bonaerense,
y la tiran en el centro de donde la estaban buscando. Con lo cual, sin ninguna duda, este es otro mensaje mafioso que nosotros creemos que tienen que ver con internas propias de la policía de disputa de territorio. Debajo, que yo lo recalqué en mi exposición, debajo de la mano donde se encuentra a Candela había una carta que era un rey de oros. Muchas veces la seguridad depende de los tiempos de la política y esto realmente es peligroso para los argentinos. En realidad lo que habría que preguntarse es qué hay detrás de estas situaciones particulares que explique semejante movimiento institucional y policial para un caso tan específico. Y la razón es muy simple. En la Argentina hay un proceso fenomenal de entrada de drogas, esto es conocido, pero le queremos dar números. Desde 2005 a 2010, las incautaciones de cocaína en la Argentina crecieron el 638%, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas. Ahora uno dirá, bueno, esto puede obedecer a que la Argentina se sofisticó mucho y empezó a incautar droga de manera masiva. Bueno, esto no es el caso. En realidad, y esto también se lo vamos a mostrar en una placa en un minuto, las tendencias de Argentina, Chile y Brasil son exactamente las mismas. No hay, entre comillas, ningún mérito de nuestras policías ni de nuestras fuerzas de seguridad. El problema es que entra muchísima más droga a la Argentina, a Brasil y a Chile, a la región, básicamente porque se operó muy duro contra el narcotráfico en Colombia y en México y eso se corrió hacia el sur del continente. La consecuencia es que nuestra región está inundada de drogas y los casos como los de Candela ilustran que detrás de las drogas obviamente hay millones y millones y millones de dólares que compran voluntades, que presionan a políticos y que financian campañas. La policía, en base a testigos de identidad reservada, arma a nuestro criterio una causa como para resolver rápidamente el crimen. En uno de los testigos de identidad reservada, que digamos, dura muy poco su identidad reservada porque rápidamente hacen público quién es Roberto Aníbal, es uno de los testigos que aportan esta versión oficial de quiénes serían los responsables para la policía, con lo cual prácticamente en muy poco tiempo, recuerden que todo esto se hace en campaña electoral, digamos, que había una urgencia por parte del gobernador y de todo el sector político gobernante de resolver rápidamente la cuestión. Y a la nena la encuentran el 31 y ya el 27 de septiembre tenían a todos presos, lo que ellos decían que eran la parte de la banda, el autor intelectual, el autor material, y burlando que decía el caso está resuelto, todos los culpables están presos, ¿no? Así se llegó a la elección de octubre, ¿no? Con el caso resuelto. Bueno, esto fue prácticamente después insostenible porque nosotros tuvimos reuniones con el fiscal Tavolaro y con el juez de la causa que era el juez Mid, y que el juez nos dijo, bueno, la verdad no tenía cómo sostenerlo, cuando en el trajín la causa iba demasiado, necesitábamos dar respuesta, pero cuando me puse a analizar cómo a los 7 imputados se comunicaban, si eran parte de una banda, tenían algún tipo de relación, era imposible, no le pudimos encontrar ningún tipo de relación, y el fiscal me decía que podía estar triangulando, no era gente a mi criterio que tuviera ese nivel de tecnología de poder triangular, así que bueno, luego la Cámara 3 de Morón lo que decide es dejar a todos libres. Bueno, nosotros todo esto que te estoy diciendo en conjunto con el Frente para la Victoria y con Coalición Cívica hicimos un informe mayoritario en el Senado que se le envió copia al gobernador con todas nuestras investigaciones y con todo lo que habíamos avanzado, y a la justicia también, donde se pide la exoneración de todas las cúpulas policiales, entre ellas el actual hoy jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Maskin, y también se pide jury para el juez Mid y jury para el fiscal Tavolaro, entre otros. Bueno, todo esto hasta ahora, salvo por algunos sectores de la justicia, no fue muy tenido en cuenta, y lamentablemente también cuando nosotros tomamos testimonios, una de las personas que vino fue Roberto Aníbal, que manifestó tener muchísimo temor, que había sido amenazado de muerte en reiteradas oportunidades,
que lo habían tiroteado, que tenía 3 tiros en sus piernas, que recibía constantemente amenazas, que la policía bonaerense lo había intentado envenenar y que para él era una seguridad muy importante poder estar en el celado hablando con nosotros, porque creía que esto le iba a dar una seguridad y una tranquilidad a su vida. Nos pidió que por favor que fuera custodiado, y para nosotros, si bien el testimonio de él no es un testimonio creíble, creemos que es un testimonio que lo indujo de alguna manera la policía para detener a ciertas personas antes de las elecciones, y que a él se le prometió a cambio una fuerte recompensa que nunca se le hizo efectiva, digamos, al no terminar nunca la causa. Bueno, creo que para nosotros era una persona molesta hoy para el poder policial, ¿no? Y por lo tanto reabrimos nuevamente la comisión, porque bueno, como todos saben, hace muy pocos días estaba en su casa y su vivienda literalmente explotó, evidentemente por una pérdida de gas, explotó y bueno, falleció. Y la verdad lo que estamos haciendo ahora nuevamente es investigando esta muerte. Ya hemos hablado con bomberos, con policías y bueno, estamos siguiendo muy atentamente el caso, pero nosotros tenemos muchísimas sospechas de lo que allí sucedió, ¿no? Otro de los ejes de este programa es la tenencia de armas. A pesar de que existe una ley que fomente el desarme, existen cientos de irregularidades, incluso robos de armas en los organismos donde se supone que deberían estar resguardadas. El tema armas es uno de los temas que ilustra la complejidad, como mencionaba Emi, de las políticas de seguridad, que no se pueden resolver con frases hechas y con mano dura, mano blanda, con debates vacíos, que en el medio se llevan puestos a la sociedad argentina. En realidad lo que tenemos que empezar a discutir son cuestiones de mucho mayor detalle, de mucho mayor énfasis en cómo están construidas las instituciones, porque si las instituciones funcionan mal, las instituciones son las que producen violencia. Y el caso de las armas es el caso típico de ello. El Registro Nacional de Armas, en su conformación actual, con esta pauta de financiamiento privada básicamente, fue creado de esta manera durante el menemismo. Y el kirchnerismo en sus 10 años de gobierno se negó sistemáticamente a discutir leyes que básicamente pusieran este organismo bajo financiamiento público, que es lo que correspondería, que el Estado tenga independencia en la regulación de quienes portan y quienes comercian armas. Esto al día de hoy no ocurre ni explica una parte del problema. Ahora, las armas son un fenómeno muchísimo más complejo que exclusivamente el del RENAR, que insisto, es la punta de un iceberg enorme. ¿Qué pasa con la aduana? ¿Qué pasa con el control de fronteras? ¿Qué pasa con el contrabando de armas? Esa es una segunda parte enorme de la problemática de las armas. Y el tercer gran núcleo, el tercer gran problema que tenemos con el tema de las armas es el alquiler de las armas. ¿En qué consiste esta situación? Básicamente que hay lugares en el conurbano bonaerense, en muchos lugares de la geografía argentina, donde hay personas que se dedican al alquiler de armas para delinquir. Y por lo tanto ahí no se necesita, por supuesto, ni RENAR, ni control estatal, ni nada de ello. Lo increíble es que, por supuesto, se sabe en cada barrio quién alquila las armas. La policía sistemáticamente muestra ineficiencia a la hora de secuestrar estos grandes depósitos de armas ilegales que existen en la Argentina y que compiten con el contrabando, con la falta de control estatal y con el alquiler local para generar un gran mercado ilegal de armas. Sorprende saber que es más alto el índice de víctimas de armas de fuego entre gente que se conoce que por los robos a mano armada. Cuando uno analiza la problemática de cualquier delito, en realidad lo que encuentra es que las partes componentes de ese delito son bastante más complejas que las que normalmente vemos en los medios. En consecuencia, pongamos el caso armas. Ahí hay 3 núcleos importantes del caso armas. Por un lado, lo que decía Emi, la cuestión vinculada a las riñas que se producen entre personas que se conocen, el tema de los suicidios y, por supuesto, las muertes en ocasión de robo. Cuando empezamos a analizar los datos de las muertes que generan las armas en nuestro país, nos llevamos una mucha más sorpresa. Porque hay un estudio de la Universidad Nacional de Lanús, del doctor Spinelli, que él hizo un estudio de los datos que surgen de los hospitales públicos y que terminan en el Ministerio, en la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación, y analizó del año 1990 al año 2008
Y allí en ese periodo de 18 años, en nuestro país, en ese periodo, murieron 59.339 personas. Ese es el dato preciso de los muertos por arma de fuego. Y si uno lo divide por los días, da casi un promedio de 9 muertos por día a lo largo de 18 años. Además, hay que sumarle a eso 35 o 40 heridos, muchos de ellos con consecuencias y secuelas para toda la vida, todos los días también. Entonces esa es la realidad, la problemática de las armas en nuestro país, y a la cual no hay políticas del Estado que traten de cambiar ese camino por el que vamos. El grueso de las muertes no tienen que ver con la inseguridad, como la vemos con los robos, sino que el 75, el 70, el 75% de las muertes tienen que ver con suicidios, alrededor de un 30%, y el otro 40 o 45% son las muertes que se generan por discusiones interpersonales, discusiones de violencia de género, discusiones familiares, discusiones de tránsito, son entre personas que se conocen. Realmente, y esa es realmente la sorpresa para nosotros, que muchas veces los medios de comunicación no transmiten. Y en Necochea, de los 35 muertos de los últimos años por arma de fuego, hay uno solo por robo. El resto no tiene nada que ver, son todas cuestiones, la mayoría de cuestiones banales, de discusiones. Hay 3 casos de gatillo fácil, pero no hay, ya te digo, solamente uno es de robo. Y esa es la realidad de nuestro país. Y eso es lo que empezar a mostrarle a la ciudadanía, que nosotros no negamos la inseguridad y los muertos por los robos. Lo que decimos es que eso es solamente una pequeña parte de la realidad. El resto oculto hay que empezar a mostrarlo y sacarlo a la visibilidad y mostrarle a la ciudadanía qué modelo de sociedad queremos construir. Si queremos una sociedad donde todos estemos armados, volvamos a defendernos nosotros mismos con nuestras propias armas, o empezamos a construir un nuevo modelo social con menos violencia y donde los conflictos se resuelvan de manera diferente a lo que estamos haciendo hoy en día. Pero eso es solamente el 20 o el 25%. La otra realidad del iceberg es todas estas muertes que nadie pone en evidencia y que son estos anónimos que todos los días mueren, 6, 7, 8, 9, que todos los días mueren en nuestro país por el uso de las armas de fuego y por realmente la escasa política pública en tratar de controlar ese gravísimo problema en todo el país. ¿Cuántas armas hay en la Argentina? ¿Cuántas están registradas y cuántas circulan de manera ilegal? Es muy difícil determinar realmente los datos. Uno hablando con personas que conocen el tema, con distintos funcionarios y distintos particulares que tratan el tema de armas, lo que nosotros podemos determinar es que hay alrededor de 4 millones de armas circulando en nuestro país. Y de ese dato se llega por distintos caminos, que es largo explicar, pero realmente esa es lo que nosotros estamos sospechando, entre 3,5 a 4 millones de armas. Y el otro tema es que de esas armas, el RENAR teóricamente tiene registradas solamente 1.200.000. Pero digo teóricamente porque la realidad es que de las 1.200.000, el 60% de esas armas tienen las licencias vencidas, algunas de hace muchísimos años. Entonces en realidad no sabe dónde están las armas, ni tiene control del Estado de realmente cuál es la situación de cada una de esas armas. Así que la realidad es que de las 4 millones de armas, el RENAR tiene control, es decir, el Estado, de alrededor del 15%. Alrededor de 600.000 armas tiene registradas hoy en vigencia. Entonces el resto no se sabe dónde está. A fines del 2012 ocurrió algo insólito. Desaparecieron del RENAR armas de fuego del propio organismo que debería controlarlas. Después de que se robaran cientos de armas del organismo que supuestamente debe controlar, armas que estaban lo que se denomina técnicamente judicializadas, es decir, que fueron entregadas al Poder Ejecutivo por parte de la justicia, luego de que estas fueran decomisadas en distintos procesos judiciales, esto no produjo ninguna consecuencia política. Ni el responsable del RENAR, ni el subsecretario a cargo del área, estoy hablando del subsecretario, la tercera línea o cuarta línea del gobierno, manifestaron ninguna situación de responsabilidad política y permanecen en sus cargos. El 18 de diciembre, en realidad, del año pasado, hubo un robo en el Registro Nacional de Armas y para nosotros nos pareció realmente un desastre como política que se roben armas del lugar donde debería estar guardada con más seguridad. Y realmente lo que generó ese robo hay una serie de irregularidades por detrás, porque esas armas que se robaron eran armas que entregaba la provincia de Buenos Aires, armas judicializadas en el marco de una ley, la 25938, que permite que todas las armas que estén judicializadas y que tengan sentencia firme pasen a destrucción.
Esas armas se fueron recepcionando a pesar de que el RENAR no tenía en ese momento capacidad operativa ni depósito adecuado porque estaba lleno de armas, ni tampoco gente operativa para recepcionar armas. Y los funcionarios de RENAR, desoyendo la recomendación de algunos empleados del registro que le decían que no estaban dadas las condiciones, igual avanzaron. ¿Y cómo avanzaron? Las armas se recepcionaron y se depositaron en el garage. En el garage, que no está habilitado como depósito. Es un garage donde guarda el auto el director, que tiene acceso a la calle por un portón que se levanta y estamos en la vereda. Ahí se guardaron las armas. Alberto, ¿cómo se han comportado los índices de inseguridad en la provincia de Buenos Aires? La seguridad no es una sensación y eso está claro. ¿Por qué no es una sensación? Si uno analiza en un periodo muy breve, desde el 90 al 2008, es decir, 18 años, los delitos contra las personas en la provincia de Buenos Aires, esto es, los delitos que incluyen homicidios, que incluyen lesiones, se han prácticamente triplicado. De más o menos 170 cada 100.000 habitantes que existían a principios de los 90, se pasó a 453 cada 100.000 habitantes en el 2008. Y esto ha sido una tendencia constante a lo largo del tiempo, es decir, siempre pendiente hacia arriba. Si uno mira los delitos contra la propiedad, es decir, el robo, el hurto y otra gama de delitos que afectan los bienes de las personas, ahí advierte mayores oscilaciones. Pero básicamente es más reactivo a las crisis, es decir, en la crisis del 2001 hubo un pico, pero luego, después de pasada la crisis, estos niveles se mantuvieron en cotas extremadamente altas. La principal crítica que tenemos para hacerle al gobernador Scioli es que no tiene una política. Digamos, ahí se basa el problema más serio de la administración de Scioli en todo este tiempo, porque sí ha tomado medidas, digamos, de carácter espasmódica, digamos, frente a situaciones muy puntuales o concretas o que han tenido una gran trascendencia pública, pero no hay una política y una estrategia para desarrollar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, no se ha establecido, digamos, una mayor profesionalización de la policía de la provincia de Buenos Aires, toda vez que hoy tarda menos de un año un agente de policía para estar en la calle resguardando a los ciudadanos y protegiéndolos frente al delito personal o contra sus bienes. Y eso habla de una policía que no está en las condiciones necesarias de poder, digamos, actuar con la eficiencia y eficacia que requiere el crimen organizado en este tiempo. Y en el caso de la policía, personalmente distingo tres acciones básicas. Uno es desalentar el delito, y el delito se puede desalentar con presencia policial, con sistemas de cámara de video en puntos estratégicos de las ciudades o de los barrios, con lo que tiene que ver con un servicio de transporte público que funcione en tiempo y en calidad, con la llegada de la infraestructura de obra pública como puede ser el asfalto y el transporte también contribuyen a desalentar el delito. Y después está el proceso de prevención del delito, lo cual requiere un trabajo ya que involucra de inteligencia criminal por parte de la policía y de la justicia para anticiparse a determinados hechos. Y por último, lo que es la represión. Digamos, en lo que es estos tres estadios que menciono sobre el aspecto de la seguridad, creo que no tenemos ni la articulación, no hay una propuesta y además no se tienen los medios. Hoy el crimen organizado tiene muchas veces mayor nivel de inteligencia criminal o de calidad en los instrumentos que utilice para cometer delitos que los que tiene la propia policía o los que tiene la justicia. Nosotros siempre le hemos manifestado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo hicimos con el senador Jaime Linares, lo hicimos con Margarita Stolbizer, tanto los senadores, diputados provinciales y nuestros intendentes siempre hemos puesto a disposición nuestra colaboración y nuestro conocimiento para lograr, digamos, en materia de seguridad mayor eficiencia. Ahora, nosotros hemos obtenido como respuesta a eso nunca una convocatoria, nunca participar en una discusión seria sobre la política de seguridad, y aparece hoy un plan, por ejemplo, de tratar de crear policías comunales. La verdad que crear policías comunales o guardia urbana, como se conoce, yo conozco mucho el modelo español y básicamente el modelo de Barcelona, he participado y tengo conocimiento del tema,
Para eso lo primero que hace falta es recursos. Y la verdad que la provincia de Buenos Aires no tiene esos recursos, mucho menos lo tienen los municipios para tener una policía comunal como debe ser. Y si hoy uno analiza que permanentemente en los municipios se reclaman patrulleros, mayor cantidad de personal, muchísimas veces la policía de la provincia de Buenos Aires reclama por salarios dignos que no tiene, o reclama tener el armamento, o tener pertrecho como puede ser un chaleco antibala, que están usando a veces chaleco antibala vencido. Digo, ¿con qué fondos se va a llevar adelante la constitución de una policía comunal? Nosotros entendemos que primero tenemos que tratar que funcione bien lo que existe y después vemos la creación de una nueva institución como puede ser la policía comunal y ver en qué distrito, bajo qué condiciones, de quién va a depender esa policía comunal, si va a depender exclusivamente del intendente o va a tener alguna dependencia de la policía de la provincia, si va a tener un control sobre su función por parte de los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, cómo va a ser la currícula de capacitación, de entrenamiento de ese personal. Es decir, es una tarea muy ardua y que requiere, digamos, un estudio muy profundo. Llegamos al final de nuestro programa. Alberto, ¿podemos repasar algunas ideas que dijimos hoy en Gente Ve? Si uno une los distintos temas que tuvimos, por un lado, la cuestión de las armas, por otro lado, la cuestión de la vinculación entre política, policía, justicia y delito, y las políticas de seguridad, lo que va a observar es que estas son todas partes componentes de un sistema de seguridad que tenemos que abordar. No nos podemos quedar en el diagnóstico, no nos podemos quedar en la queja, no nos podemos quedar en señalar al otro. Hay políticas para hacer. En armas se pueden avanzar en una cantidad de temas. Obviamente la situación del RENAR, que es grotesca, debe ser modificada de manera inmediata. Además de la cuestión del RENAR, se puede operar sobre cosas muy concretas con el tema armas. Con un sencillo código de barras, con otros mecanismos, se puede avanzar en la trazabilidad de cada una de las armas que hay en organismos oficiales en la Argentina. Esto que permite que cuando un arma es robada, cuando un arma se pierde, se la pueda localizar de manera inmediata. La situación del crimen organizado en la Argentina ha sufrido un cambio significativo. La Argentina dejó de ser un país de paso de drogas, hoy es un país de producción de ciertas facetas del mercado de drogas, producto básicamente de que en la Argentina hay una gran industria química y muy poco control de los precursores químicos que se utilizan para la producción de drogas. Por lo tanto, la Argentina se ha transformado en un lugar apetecible para determinadas organizaciones delictivas que hay que atacar. Gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a entender esta problemática que a todos los argentinos nos preocupa. Muchas gracias, Emi. Hasta luego. Y a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente Ve. Que tengan un buen fin de semana.